Hablando un poco más de incongruencias, resulta que el guapo Peña Nieto, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, criticó el gasto sin precedente en el que ha incurrido el secretario de Hacienda Ernesto Cordero y el de Educación Pública Alonso Lujambio, ambos panistas, para promover su imagen personal y así ir llevando sus aspiraciones presidenciales. En entrevista, el guapo Peña Nieto, quien ha sido acusado de gastar entre 3.500 y 5.000 millones de pesos en los 6 años de su administración en el Estado de México, solo para promover su imagen personal, con miras en las elecciones presidenciales del 2012, sin importar que el Estado de México tenga decenas de carencias, él gastó casi 5.000 millones de pesos en su imagen. Bueno, él criticó el incremento en el gasto sesgado en publicidad de los secretarios de Hacienda y de Educación. Y bueno, pues no es que esté uno a favor de que estos pendejos gasten, pero viniendo de Peña Nieto, pues es como hasta cínico el hecho de que se ponga a cuestionar eso, ¿no? Él destacó que el gasto de ambos funcionarios federales y aspirantes a las candidaturas del PAN por la presidencia no es fortuito, pues desde que los dos admitieron públicamente que competirán por la nominación panista, pues la publicidad se disparó en niveles que no tenían precedentes, según él. Esto no es fortuito, pues ustedes ya tienen un juicio y valoración del asunto. Lo que se señala da evidencias puntuales del uso tan sesgado y de promoción que han tenido Cordero y Lujambio, obviamente de chillón, porque no quiere que nadie le haga sombra en la competencia por la presidencia, que pues cada vez la ve más cerca, ¿no? Incluso sostuvo que estos son temas que los partidos van registrando y pueden dar entrada a impugnaciones ante las autoridades electorales. Quienes quieran o pretendan participar en el 2012 tendrá que hacerlo en absoluto respeto al marco legal y electoral que rige el país, y de no ser así, los partidos estarán en su derecho de promover impugnaciones correspondientes. Bueno, pues yo creo que el PRI no va a poder hacer todas las impugnaciones que se han hecho contra el PRI por todos los abusos de Peña Nieto. Pero bueno, durante su administración Peña Nieto ha batido récord como promotor de su figura. Solo de la campaña de su quinto informe de gobierno se difundieron entre 3.400 spots de radio y televisión en todo el país. En revistas sociales como Caras ha llegado a pagar despliegues de 25 páginas, y por si fuera poco, desde enero de 2010 circula en el Estado de México una estampita con su fotografía y biografía distribuido por Editorial Bob, que formó parte del material didáctico solicitado en escuelas públicas del nivel de primaria en toda la entidad, ¿no? Asimismo, él ha suscrito un convenio de publicidad y de comunicación política por un monto anual de 742 millones de pesos, los cuales 691 se destinarían a promover su imagen en infomerciales, spots, entrevistas televisivas y notas informativas tasadas con un precio. Todo esto se vio en el especial de Proceso Los Aspirantes número 6. Del presupuesto total del Estado de México, tanto de participaciones federales como ingresos estatales, una cuarta parte corresponde a deuda, y de acuerdo con un informe de la Secretaría de Hacienda de los años 2009 y 2010. No mames. Sobre el supuesto incremento en gastos de comunicación de Cordero, la Secretaría de Hacienda negó que se haga un uso sesgado de los recursos para promover su imagen. En una nota aclaratoria, la dependencia señaló que los recursos ejercidos en el programa de comunicación social se destinaron exclusivamente a la difusión de programas y campañas del gobierno federal en estricto apego a la normatividad aplicable, por lo que resulta totalmente falso lo que está diciendo Peña Nieto, ¿no? Este cabrón omitió dar su opinión respecto al escándalo sobre la deuda que dejó el exdirigente del PRI, Humberto Moreira, cuando gobernó Coahuila. Según la Secretaría de Hacienda, durante la administración priista, la deuda ascendió a 31,000 millones de pesos. ¿Y dónde están? Pues quién sabe. ¿Y qué pasará? Pues nada, la gente votará por el PRI, aunque con ejemplos como los de Moreira, nos
den un adelanto de lo que nos espera. Peña Nieto afirmó que no tenía elementos para opinar al respecto y que no le corresponde emitir juicios. Y hablando un poco más acerca de la relación del guapo Peña Nieto y Televisa, en una nota de Genaro Villamil en Proceso, la entrevista televisiva más comentada en recientes fechas es sin duda la del destape de Enrique Peña Nieto en el noticiero estelar de Televisa con Joaquín López Dóriga. Para el ciudadano común, no enterado de todos los desmadres y de los debates internos dentro de los partidos, la entrevista simplemente confirmó lo que la mercadotecnia nos ha anunciado durante estos últimos 6 años, la construcción de una especie de presidente guapo virtual que ahora va a contender para ser presidente legal de los Estados Unidos mexicanos. Para los priistas hay un cambio sustancial. En el discurso apenas el pasado 7 de junio, en un evento del periódico La Crónica, Peña Nieto afirmó claramente que su partido debe apostarle a un candidato de unidad, es decir, que no haya una contienda interna. Espero que seamos capaces de llegar a un acuerdo por una candidatura de unidad. En el partido confluyen diversos intereses y proyectos, pero también hay voluntad para trabajar juntos, dijo. En esta entrevista que se dio el 19 de septiembre pasado, Peña Nieto asumió públicamente que va a participar en una contienda interna y que el método se definirá a principios de octubre y que él está a favor de aplicar el método de consulta directa a la ciudadanía. En otras palabras, que apoya la posibilidad de contender contra el único precandidato, pues que puede ser Manlio Fabio Beltrones, ¿no? El senador. Y aquí está, bueno, pues la primera trampa que la mercadotecnia excesiva le juega al precandidato Peña Nieto. En primer lugar, asume que competirá en condiciones de amplia ventaja gracias al bombardeo demoscópico que pretende convencernos de que la candidatura del exgobernador del Estado de México no solo es inevitable, dada su amplia ventaja frente a sus contendientes, según las encuestas que nos muestran los medios compitas de Peña Nieto, sino que el mismo triunfo de él como abanderado del PRI en 2012 es prácticamente ya un hecho para todos ellos, ¿no? Para mí no lo es, pero es algo que hablaré al final del podcast. En la misma entrevista, Peña Nieto trató de curarse en salud, señalando que las encuestas son un retrato del momento, pero no advierte que su principal error está en la ausencia de comunicación política. La maquinaria de spots, de convenios, de publicidad, de infomerciales, de entrevistas pagadas, de gasto intensivo en medios masivos impresos para promocionarse como gobernador y precandidato, no son lo mismo que la comunicación política. Es decir, Peña Nieto aún no ha articulado un mensaje y un proyecto claro, convincente, para decirle al electorado, no a los encuestados, ni a los puntos de rating, ¿por qué quiere ser presidente? ¿Cuál es su visión del sistema político? ¿Cuál es su propuesta para sacar al país de la tormenta en la que ha vivido en estos últimos años, con crisis de seguridad, crisis económica, cero expectativas? La segunda trampa de la mercadotecnia está en la misma entrevista. López Dóriga le insiste y le documenta con imágenes que en torno a Peña Nieto ha revivido una de las expresiones más rancias de la cultura política priista, la cargada. El exgobernador del Edomex señala que el término cargada es una expresión despectiva, que existen expresiones genuinas de simpatizantes y que este tipo de expresiones es muy difícil de contener. ¿Yo cómo los paro si me están apoyando? Peña Nieto confunde una vez más la expresión orquestada de apoyo de los suyos, de sus simpatizantes y de sus empleados en el Edomex y la innegable popularidad mediática que ha construido de la mano de Televisa y sus asesores, con la capacidad de convencer a quienes critican su estilo, su exceso de mercadotecnia y su ausencia de propuestas para un país que pretende culminar una transición democrática. La comunicación política de Peña Nieto falla
confunde popularidad con propuesta y no ha logrado articular hechos y discursos que desmientan lo que ya es un lugar común, que su trayectoria política es el resultado de una inversión intensiva y ostentosa de publicidades. Es decir, Peña Nieto, así como lo perciben de guapo y de fuerte en las encuestas, pues no es más que un pinche producto que les están vendiendo a pantalla pendejos. Para Peña Nieto no existe inequidad en esta contienda porque la mercadotecnia parte de una base muy simple. El político es un producto que necesita venderse de manera intensiva y las reglas de una contienda democrática están subordinadas a la estrategia del branding y de la comercialización. La mercadotecnia es un complemento de la comunicación política, no al revés, y Peña Nieto puede caer en el mismo error que llevó a Vicente Fox a confundir la transición con su llegada al poder y con una alternancia incompleta. Y bueno, hablando de publicidad engañosa, Fabiola Martínez hace una buena reflexión en La Jornada